Estimados estudiantes, bienvenidos a esta sexta clase del curso de Procesos Biológicos. Esta semana corresponde a seguir con el estudio de la célula. Vamos a empezar a conocer la estructura y también la funcionalidad de estas estructuras durante esta y la siguiente clase. Es así que hoy vamos a conversar sobre estructuras como la pared y la membrana celular. Como cada semana, se les invita a que luego de asistir a esta exposición puedan revisar el caso publicado en su aula virtual. Esta semana se titula ¿Por qué las personas con sangre tipo O tienen más probabilidades de morir de cólera? Para esto, un breve comentario. El cólera, podemos aquí guiarnos de la imagen, el cólera es una enfermedad de origen bacteriana causada pues por el microorganismo llamado Vibrio cholera. Vibrio cholera lo que hace como parte de la infección es liberar toxinas, moléculas que van a llegar a nuestras células intestinales, van a causar un desequilibrio a nivel celular. Aquí podemos ver que la toxina causa una actividad en el medio celular causando la liberación de electrolitos. Aquí pueden ver ustedes sodio, potasio, cloro, incluso bicarbonato. Y esto consecutivamente conlleva a que la célula pierda agua, lo cual pues resulta en el cuadro típico de diarrea. Lo interesante aquí es descubrir de qué manera este comportamiento a nivel celular tiene relación con la sangre de tipo O, y se les invita a que puedan revisar este caso para que vean una vez más la importancia de nuestras clases. Esta es la agenda del día de hoy. El logro de la sesión es que ustedes, al finalizar la clase, logren comprender la importancia del transporte de moléculas mediante la membrana y su trascendencia para el funcionamiento de la célula y también el mantenimiento de la vida. La pared celular. La pared celular representa una estructura externa a la célula, pero ojo, esta pared es ausente en células eucariotas animales, solo la encontramos en vegetales, bacterias y hongos. La diferencia fundamental de la pared en estos tres tipos de célula es su composición química. Así, por ejemplo, en vegetales tenemos que esta pared está compuesta de celulosa, en bacterias de peptidoglicano y en hongos de quitina. Los tres compuestos químicos son polisacáridos. La función principal de la pared es otorgar una rigidez y una protección a la célula, ¿no? De esta manera incluso protege del exceso de agua, por ejemplo. Una célula, por ejemplo, vegetal, podría hincharse al tal punto de que se rompa la célula, pero la pared de alguna manera ofrece una resistencia para evitar esta lisis, ¿no? En estos tres tipos de célula vamos a encontrar la pared externamente y superior a la membrana celular. En bacterias, que son procariotas, recordemos la clase pasada, en bacterias encontramos una pared celular compuesta de peptidoglicano y esta pared es externa a la célula, ¿no? ¿Por qué importa hablar de pared en bacterias y qué importancia tiene en la parte de salud? Por ejemplo, cuando hablamos de un antibiótico como los betalactámicos, un ejemplo la penicilina, tenemos que la penicilina actúa a nivel de la pared celular. En la bacteria, lo que causa la penicilina es desestabilizar la pared. De esa manera la célula pierde esta protección y termina pues prácticamente rompiéndose la célula porque pierde la protección de la pared. Para que vean la importancia de este tema también de la pared. Vamos ahora sí a hablar de estructuras presentes en células animales.
Un componente importante cuando hablamos de células es la matriz extracelular. Para no olvidar, el prefijo extra significa fuera de, ¿no? Esta matriz es aquel espacio y componentes químicos que rodean o están externos a las células, en este caso en un tejido animal, por decirlo, ¿no? La función básicamente es regular un microambiente especial para las células y también facilitar la comunicación entre células. Recordemos que las células ya poseen una primera estructura de vida. Si bien es cierto, aquí no encontramos una comunicación verbal como la que tenemos nosotros, la comunicación a nivel celular representa interacciones químicas por moléculas, ¿no? Los componentes que encontramos en esta matriz mayormente son proteínas, abundante colágeno, le siguen los proteoglucanos y también otras proteínas llamadas integrinas. Entonces, en este esquema podemos ver que superior a la membrana plasmática encontramos la matriz extracelular. Aquí, por ejemplo, de color morado, encontramos las fibras de colágeno, ¿no? Una importancia de la matriz, de hecho, es que otorga un componente estructural a los tejidos, especialmente el tejido conectivo. Por ejemplo, normalmente la piel tiene una elasticidad, pero en esta imagen podemos ver a este hombre que tiene un cuadro de hiperelasticidad en la piel, lo cual es algo que está siendo alterado la matriz. ¿Por qué? Por la presencia de un colágeno también alterado. Este colágeno ha sido empaquetado como proteína inadecuadamente, lo cual confiere una extrema elasticidad a la piel. Entonces aquí está fallando un componente de esta matriz extracelular. Hablemos ahora de la membrana celular. La membrana celular también es llamada membrana plasmática o membrana citoplasmática también, ¿no? La membrana representa un agregado supramolecular. ¿Por qué supramolecular? Porque reúne una gran cantidad y diversidad de moléculas, ¿no? Por ejemplo, lípidos, proteínas y también carbohidratos. La membrana celular posee un modelo de bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque si yo observo esta estructura que está aquí, que es una fracción de la membrana, vamos a ver dos capas de lípidos, principalmente fosfolípidos. Son los componentes químicos de esta membrana celular, ¿no? Y también sigue un modelo de mosaico fluido. ¿Por qué? Porque estos lípidos tienden a moverse. Es una solución fluida, ¿no? Entonces, estos fosfolípidos se disponen en dos capas. Si vemos aquí, las bolitas, las esferas, representan la cabeza hidrofílica del fosfolípido y las estructuras verdes, las colas hidrofóbicas de este fosfolípido. Entonces, estos fosfolípidos que están en la membrana, a esta estructura le dan una doble naturaleza. Tanto para la parte externa de la célula como para la parte interna, que están las cabezas de los fosfolípidos, vamos a encontrar una región hidrofílica a la cual el agua se va a atraer, tanto por aquí externamente como internamente. Pero en esta mitad de ambas capas que encontramos a las colas hidrofóbicas, que son ácidos grasos apolares, vamos a encontrar una zona sin carga, en la cual no va a haber interacción, más bien repulsión con el agua. Entonces esta zona media sería una zona hidrofóbica. Como ya comentábamos, básicamente la membrana está compuesta de lípidos. Incluso encontramos una diversidad de lípidos, ¿no? Como el colesterol o también derivados de fosfolípidos, ¿no? Otra acotación importante aquí es que no todas las células tienen los mismos lípidos ni la misma proporción. Aquí, por ejemplo, encontramos 4 tipos de células diferentes en los cuales hallamos presencia, ausencia de ciertos lípidos, y también las proporciones pues varían, ¿no?
Aquí vemos una estructura ya tridimensional de una parte de la membrana en la cual vemos de color plomo los fosfolípidos con sus colas hidrofóbicas y también en color verde podemos encontrar moléculas de colesterol. ¿Por qué importa el colesterol en la membrana? Hace un momento les comentaba que la membrana es un compuesto molecular fluido, que significa que es un tanto líquido. Por eso es que la membrana, para otorgarle estabilidad, presenta moléculas de colesterol. El colesterol le brinda cierta rudez, cierta dureza, cierta rigidez. Veamos ahora un ejemplo aplicativo de la membrana. Muchas veces ustedes habrán escuchado de los grupos sanguíneos, de la compatibilidad que puede haber para una donación, por ejemplo. Aquí hay que reconocer que los grupos sanguíneos, su base biológica se halla en la membrana, porque la membrana celular de los glóbulos rojos que aquí vemos va a presentar ciertos azúcares que difieren entre grupo O, grupo A y grupo B, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí que lo normal y lo más común, quizás, no normal, perdón, lo más común es tener este antígeno O, el cual está compuesto de 5 monosacáridos unidos entre sí. Pero si aquí ustedes pueden diferenciar entre O, A y B, la diferencia fundamental es a nivel de este sexto azúcar, ¿no? El antígeno A tiene GalNAc y el antígeno B tiene galactosa. Entonces, la diferencia fundamental es la presencia de un monosacárido entre estos grupos sanguíneos. Significa que los eritrocitos a nivel de su membrana tienen uno de estos 3 antígenos, ¿no? En el laboratorio realizamos un ensayo para determinar a qué grupo sanguíneo corresponde una determinada muestra de persona, ¿no? Lo que hacemos aquí es en estas placas de vidrio que tienen un fondo hueco, colocamos una gota de sangre. A esta gota de sangre le echamos unos reactivos químicos que detectan la presencia de antígeno A, antígeno B o solamente la presencia del antígeno O, ¿no? Para ver si es positivo o negativo el grupo sanguíneo. Entonces, cuando yo observo aquí en la placa aglutinación, ¿qué significa? Que los glóbulos rojos se juntan, se hacen paquetes, yo digo que corresponde a ese grupo sanguíneo. En este caso tenemos la muestra de 2 mujeres gestantes. Una, la gestante 1, vemos aglutinación en el tercer pocillo. Significa que es de grupo O positivo. En cambio, en la gestante 2, vemos que hay aglutinación notoria, se han empaquetado las células en el antígeno A. En este caso, voy a decir que esta mujer es A positivo también, porque en O ha resultado aglutinado, ¿no? Entonces, básicamente es de esta manera como podemos determinar la presencia de estos antígenos a nivel de membrana. Y aquí importa también saber que esto repercute en la salud humana. ¿Por qué? Por un tema de compatibilidad sanguínea, por ejemplo. Porque las transfusiones no se pueden hacer así por así. Tiene que haber una compatibilidad de por medio. ¿Por qué es importante la membrana celular? Vemos aquí que hay 5 funciones importantes, ¿no? Una función de la membrana es que genera compartimentos. ¿Cómo así? Genera un espacio intracelular de un medio extracelular. De alguna manera, si queremos entenderlo de manera simple, es que la membrana representa un límite entre la célula y su espacio externo, ¿no? ¿Qué más? La membrana también representa
un sitio de acción química. ¿Por qué? Porque muchos complejos metabólicos se encuentran a nivel de membranas. Membranas mitocondriales, membranas celulares, por ejemplo en el caso de bacterias, o también el sistema de endomembranas que está en la célula, ¿no? Veremos la siguiente clase. Entonces ahí también en la membrana van a ocurrir reacciones químicas. ¿Qué más? Tenemos también, quizás la función más reconocida aquí es el transporte molecular. ¿Por qué? Porque la célula está en constante interacción con su medio externo. Permite el ingreso y la salida de moléculas. Por ejemplo, ¿qué ocurre aquí? Tenemos un disacárido, un azúcar, el cual tiene que entrar a la célula, pero para ingresar tiene que ser en la forma de monosacárido. Entonces, este azúcar se debe escindir para que el monosacárido ingrese a la célula, y el ingreso lo hace mediante la membrana. De esta manera podemos entender a la membrana como una suerte de aduanas, porque la membrana es selectiva. Selecciona qué entra y qué no. Así tenemos que muchas sustancias químicas tienen esa facilidad, esa posibilidad de ingresar a la membrana atravesando pues esta bicapa lipídica. Otra función importante es que la membrana reacciona a señales externas. Las membranas celulares presentan receptores, presentan moléculas en la superficie de la membrana que reciben señales, por ejemplo, hormonas. Una célula puede recibir a una hormona y esta hormona va a causar dentro de la célula un cambio, un efecto. Entonces tendríamos una relación de causa externa y efecto interno gracias a receptores que se hallan en la membrana, ¿no? Por ejemplo, en la membrana celular puede haber receptores de insulina. De esa manera, la insulina llega a la membrana y causa un efecto a nivel celular. Otra función importante es la interacción entre células. Recordemos que los tejidos representan células organizadas entre sí, usualmente del mismo tipo. Y aquí podemos ver, miren, tenemos 3 células, las cuales tienen una especie de ganchos entre sí. Miren aquí, la comunicación celular ocurre mediante estas estructuras, ¿no? Llamadas también adhesinas, por ejemplo, algunas de ellas. De esa manera se establece un vínculo entre células que le permite la adhesión. De esta manera también interactúan a nivel químico las células, como unos puentes, unos canales de comunicación, ¿no? Entonces, vemos que la membrana no tiene una solamente función de transporte de moléculas, tiene una función que va más allá. Incluso, por ejemplo, esta interacción está asociada a lo que es la sinapsis, porque la sinapsis representa una comunicación entre células gracias a los potenciales eléctricos que se generan a nivel, por ejemplo, de las neuronas. Entonces, la membrana también representa un rol importante en lo que es la interacción química en la sinapsis. Veamos ahora cómo ocurre el transporte mediante membrana. Cuando hablamos de transporte a nivel de membrana celular, podemos clasificarlo en 2 grandes categorías: un transporte activo y un transporte pasivo. La diferencia fundamental entre ambos es el gradiente de concentración, la dirección en la cual va esta molécula y también el tipo de molécula que vamos a transportar. Si es una molécula polar, una molécula de gran peso molecular o una pequeña, etcétera, ¿no? Aquí la naturaleza química de la molécula importa mucho en el transporte, porque básicamente es un transporte a nivel bioquímico, ¿no? Aquí vamos a ver la membrana celular. Tenemos tipos de transporte pasivo, en el cual la molécula a ser transportada va a favor de la gradiente. ¿Qué significa la gradiente?
que va de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces, digamos que la fuerza va en sentido positivo. En este caso, vamos de una zona de gran concentración, de zona extracelular, a una zona intracelular, por ejemplo, ¿no? En este caso, el transporte pasivo no gasta energía, porque va a favor de la fuerza, de la gradiente. En cambio, el transporte activo sí implica un gasto energético. ¿Por qué? Porque va contra la gradiente. Va de una zona de menor concentración de la molécula a una zona de mayor concentración. Va contracorriente el transporte activo. De esta manera es que requiere de un impulso energético. Veamos un tipo de transporte pasivo, el cual se llama difusión simple. La difusión simple implica un transporte mediante membrana, en la cual la membrana es permeable, permite el paso en este caso del soluto, ¿no? Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el transporte de gases como el oxígeno o el CO2, incluso también el agua. El transporte de agua se denomina ósmosis, ¿no? Aquí importa conocer la ósmosis y el efecto que tiene a nivel celular. Miren, tenemos aquí tres tipos de soluciones. Una solución hipotónica, hipo, poco. En este vaso, en esta solución, tenemos poca sal. Pueden ver ahí, poca sal. Tenemos en el segundo vaso una solución hipertónica, hiper, mucho, grande, en la cual tenemos una gran concentración de sal. Y tenemos en el tercer vaso una solución isotónica, iso, equilibrio, igual. ¿Qué significa esto? Miren, cuando hay poca sal o poco soluto fuera de la célula, el agua va a ingresar a la célula, a la zona que hay mayor cantidad de sal en este caso, ¿no? Y de esta manera la célula se va a hinchar, la célula gana agua. En el segundo vaso, cuando tenemos mucha sal fuera de la célula, el agua va a ser atraído por las sales. De esta manera la célula va a perder agua y esta se va a encoger. La célula se va a deshidratar cuando hay sal fuera de la célula. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es que la célula se encuentre en un medio equilibrado, en el cual la cantidad de sal dentro de la célula sea equivalente al que está fuera de ella, para que el ingreso y salida de agua sea de alguna manera pues equivalente y no haya una pérdida ni una ganancia excesiva, ¿no? ¿Por qué importa saber esto y para qué sirve en la vida diaria? Por ejemplo, cuando nos administran suero, nos inyectan una solución isotónica. Esta solución tiene sales, cloruro de sodio, pero a una concentración importante que es de 0.9%. Quiere decir que en esta solución de 1 litro, el 0.9% es sal. Y esa concentración permite una solución, como aquí teníamos, una solución isotónica, en el cual nuestras células no sufran ni una hinchazón, ni tampoco una deshidratación. Entonces, el suero fisiológico representa una solución isotónica. Otro tipo de transporte pasivo es la difusión simple por canal. ¿Qué ocurre? En la membrana pueden haber proteínas que a forma de canal o a forma de puente permiten el ingreso de ciertas moléculas, ¿no? Llamado también poro o canal esta proteína, ¿no? Está atravesando la membrana. Es como, por decir un ejemplo, un bypass, ¿no? Entonces, esta molécula, ¿no?, permite el ingreso también selectivo de ciertas sustancias desde fuera hacia dentro de la célula, por ejemplo, en este esquema, ¿no? Aquí vemos otra representación
en el cual se hace un corte y vemos también que aquí hay un poro. Por aquí ingresa la molécula, pero ojo, este poro tiene que activarse. No siempre va a estar abierto. Una vez que interactúa el poro con la molécula a la cual va a transportar, recién se apertura el poro y la molécula puede ingresar. Otro tipo de transporte pasivo es la difusión facilitada, ¿no? En este caso, para cada soluto, para cada molécula, vamos a encontrar un transportador específico, puntual para la molécula que se va a transportar. En este caso se le llama a esta proteína un transportador facilitador, ¿no? Un ejemplo de esto es lo que ocurre con la glucosa, ¿no? Miren aquí. Si comparan, aquí la proteína inicialmente está cerrada. Solo está abierta hacia la parte fuera de la célula, pero no ingresa la molécula porque aquí está cerrado. Entonces, una vez que el transportador recibe a la molécula que va a transportar, recién se apertura por la parte interna y se cierra la parte externa. Es como una compuerta de doble ingreso. ¿Se dan cuenta? De esta manera funciona también el ingreso de glucosa a las células. La glucosa usa unos transportadores especiales llamados GLUT. Y estos tipo GLUT, estos transportadores, son diferentes. Son una familia que aquí pueden ver, ciertos GLUT están en ciertos tejidos, en ciertas células. Por ejemplo, GLUT3, transportador GLUT3, encontramos principalmente en cerebro, en neuronas y en espermatozoides. Mientras, por ejemplo, que el transportador GLUT1 lo encontramos en células sanguíneas y también a nivel del tejido cardíaco. Como ya adelantamos, hay un tipo de transporte que requiere un gasto energético. Es el transporte activo, porque va contra la corriente, ¿no? De mayor a menor concentración. En este caso vamos a ver como ejemplo a las famosas bombas. ¿Por qué se le llama bombas? Porque estas están impulsadas por energía que la brinda usualmente el ATP, ¿no? La más conocida quizás es la bomba de sodio y potasio, ¿no? En el cual aquí en el esquema pueden ver ustedes, miren, que el potasio va de una zona de menor a mayor concentración. El potasio ingresa a la célula a la par que el sodio sale de la célula. Y aquí también el sodio va de una zona de menor a mayor concentración. De esta manera va contracorriente, tanto el potasio como el sodio. Y ese impulso, esa fuerza que se genera, está dada por aquí, pueden ver el ATP. El ATP como moneda energética brinda esta fuerza para que el sodio salga y el potasio ingrese a la célula. Otra cosa importante que aquí pueden notar es la presencia de cargas. Este movimiento de sodio y potasio genera un diferencial de cargas. Y esto, por ejemplo, repercute en lo que es la sinapsis. Porque en la sinapsis, el transporte de sodio y potasio junto a otros electrolitos genera un diferencial de carga que facilita la transmisión del impulso nervioso. Miren las grandes aplicaciones que tiene este transporte de membrana. En la parte práctica trabajaremos con la importancia de los grupos sanguíneos. Por favor, no olvidar que después de esta plática deben revisar el caso publicado en su aula virtual. Gracias.